Y buenos días, buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos a otra reflexión semanal. Em, Antes de comenzar, quiero darles muchas gracias por sus felicitaciones de la semana pasada. Lo pasé muy bien. Lo pasé en unión de mis sobrinos, de mis hermanas, de mis padres. Fue un bonito tiempo. Así que les doy muchas gracias por aquellos que me llamaron, me mandaron sus mensajes de felicitaciones. Y gracias por recordarse de mí en sus oraciones. De verdad que los bendigo y les mando un fuerte abrazo desde aquí. ¿Vale? Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Yo quisiera compartir con vosotros hoy un pasaje o un pedacito de la historia del profeta de Jeremías, ¿verdad? Jeremías es un profeta bastante singular. De hecho, a él se le conoce el profeta llorón. ¿Por qué? Porque curiosamente en sus profecías o en lo que él escribió se refleja mucho de su carácter, ¿verdad? Y se nota que él sufrió por todo lo que estaba pasando su tierra, por Jerusalén, por Israel, ¿verdad? Y no fue fácil. De hecho, él escribe el libro de Jeremías y también es el autor del libro de Lamentaciones de Jeremías. Y si leemos estos pasajes, estos libros nos damos cuenta que son lo que es el corazón de Jeremías, ¿verdad? Jeremías fue apartado desde muy pequeñito para servir al Señor, ¿verdad? ¿Y dónde y por qué yo digo eso? Vengan conmigo a Jeremías capítulo 1, versículo 5 y escuchen esto. Dice el propio Señor a Jeremías: Te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Fíjate que aquí Dios le dice específicamente que él ya lo había escogido desde muchísimo antes de nacer. Y fíjate otra palabra importante: antes de haberte formado. Hermano, hermana, no eres una casualidad, no eres un error. Así como eres y quien eres, Dios te formó. Tus ojos, tu boca, tu cabello, tu piel, tus manos, todo es obra de Dios. O sea, eres hechura de Dios, de su propia mano. Y aquí dice: antes de que nacieras te aparté. Antes de nuestro nacimiento, Dios nos apartó para sí, para su servicio, ¿verdad? En el lugar de que tú estés, ¿verdad? Sé que en el mundo cristiano evangélico se dice, ay, que ser pastor, profeta. Mira, Dios te creó con un propósito y con un fin, ¿verdad? Y con el don y el talento que tienes. El don y el talento que tienes es un regalo que Dios te dio a ti y a nadie más se lo dio. Y lo que tú haces, lo haces bien. Y lo que haces bien es para la gloria de Dios, ¿verdad? Ahora bien, como les comentaba, la vida de Jeremías no fue fácil. De hecho, fue muy complicada. Pasó por muchísimas cosas. Y ya desde antes, eh, Dios anima a Jeremías a que vaya y vaya sin temor. Para eso vamos a ir a Jeremías capítulo 1, versículo 8. Y escucha esto: no tengas miedo de decir lo que yo te diga, ¿verdad? De decir a la gente que yo te diga. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Ahora, hay una cosa particular del nombre de Jeremías. Es que traducido del hebreo significa Dios levanta, o Dios, o elevado por Dios, o exaltado por Dios. Ahora es curioso, quédense con esa palabra, levantado, porque de hecho un episodio de la vida de Jeremías tiene que ver con eso de ser levantado, ¿verdad? El ministerio de Jeremías se dice que duró aproximadamente 40 años. Se dice que fue desde los años 627 a los años 586 a.C. Incluso un poquito más. Y se dice que él predicó o profetizó
durante el reinado de los últimos 5 reyes de Judá, que son Josías, Joaquín, estoy leyendo, Joacim, Joaquín y Sedequías. Y de hecho, el pasaje que vamos a estudiar hoy en la vida de Jeremías transcurre durante el reinado de Sedequías, el último rey de Judá, ¿verdad? En el capítulo 37 vemos la profecía que le da Jeremías a Sedequías. Jerusalén está a punto de ser eh, atacada, ¿verdad? O asediada por el ejército babilónico. Y Sedequías manda llamar a Jeremías y le pide palabra, ¿verdad? ¿Y qué le dice Jeremías a Jedesquías? Fíjense lo que dice Jeremías 37, 17. Le dice, bueno, comencemos del versículo 17. Más adelante, a escondidas, el rey Sedequías pidió a Jeremías que fuera a palacio. Y allí el rey le preguntó, ¿tienes algún mensaje por parte del Señor? Y Jeremías dijo, si lo tengo, serás derrotado. ¿Verdad? Por esa profecía, que no le gustó al rey Sedequías, Jeremías es apresado. Fíjense, dice el versículo 21. Así que el rey Sedequías mandó que no regresaran a Jeremías al calabozo. Aquí Jeremías estaba atrapado, ¿verdad? Por hablar la palabra del Señor. En cambio, lo encerró en el patio de la guardia del palacio del rey. Y el rey también ordenó que cada día se le diera a Jeremías un pan recién horneado mientras hubiera pan en la ciudad. Así Jeremías fue puesto en la prisión de palacio. O sea, si contamos, esta era ya la cuarta vez que Jeremías era injustamente metido en la cárcel, únicamente por decir o por llevar la palabra de Dios. Pero bueno, tú podrías decir que eso no termina allí. Más adelante, en Jeremías 38:2, Jeremías vuelve a profetizar y dice lo siguiente. Esto dice el Señor, todo aquel que se quede en Jerusalén morirá por guerra, por enfermedad o por hambre. Pero los que se rindan a los babilonios vivirán, su recompensa será su propia vida, ellos vivirán. Entonces fíjate, Dios no quiere que su pueblo perezca y les da la salida. O sea, si no queréis perecer ante los babilonios, ríndanse, déjense llevar cautivos por ellos, que yo los guardaré. Pero por supuesto, eso no le gustó a los líderes o príncipes de Jerusalén, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dijeron en el versículo 4, Señor, este hombre debe morir, le dicen estos príncipes al rey Sedequías. Esta forma de hablar desmoralizará a los pocos hombres de guerra que nos quedan, al igual que todo el pueblo. Y fíjate esto, este hombre es un traidor, o sea, un hombre que ha sido fiel a la palabra del Dios, que ha sido fiel a profetizar y predicar al pueblo de Dios, lo tratan como traidor, ¿verdad? Hoy día a nosotros nos pasa igual, a los cristianos. Hoy día, donde vivimos, hay un montón de cosas que la gente dice que están bien. Nosotros sabemos que están mal. Y si decimos que eso está mal, nos acusan de crimen de odio, de que odiamos a las personas, de que somos esto, y aquello, ¿verdad? Estamos pasando por lo mismo que pasó Jeremías. Así que no esperemos que nos libremos de las acusaciones falsas de las otras personas, ¿verdad? ¿Y cuál fue el castigo que infringieron a Jeremías? Dice, el rey Sedequías era bastante, cedía a las presiones. ¿Qué dijo el rey Sedequías? Fíjense, el rey Sedequías estuvo de acuerdo y dijo, hagan lo que quieran, no los puedo detener. 6. Así que los funcionarios sacaron a Jeremías de la celda y escuchen esto, lo bajaron con sogas a una cisterna vacía en el patio de la cárcel que pertenecía
a Malquías. Dice que la cisterna no tenía agua, pero Jeremías se hundió en una espesa capa de barro que había en el fondo. Es decir, han llevado a Jeremías a un sitio peor de donde estaba para hacerlo morir, para que muriera. Ahora, físicamente, ¿qué significaba que estaba Jeremías enterrado? Dice que estaba Jeremías hundido en una espesa capa de barro. Entonces, imagínate. Nosotros hoy día nos cae una lluviecita encima, nos calamos y empezamos a estornudar, ¿verdad? Vamos a ser claro, porque somos bastante endebles, ¿verdad? Ahora imagínate estar 24 horas continuo en barro mojado y frío, ¿verdad? Si buscamos por internet los efectos de estar hundido en el lodo, escucha esto lo que pasa en el cuerpo humano. Dice que puede sufrir agotamiento muscular, riesgo de lesiones, riesgo de infecciones. Eso sin decir, ¿vale? Si nos mojamos, nos damos cuenta que se nos arruga la piel, ¿verdad? Bueno, la piel en el agua, la piel se pone débil, sensible, ¿verdad? Se puede romper fácilmente. También se puede sufrir de hipotermia, de temblores, de pérdida de fuerzas, de entumecimiento y dolor generalizado, problemas respiratorios, deshidratación y hambre. Y eso sin mencionar episodios de pánico, deterioro y deterioro mental. O sea, fíjate, sientes que estás ahogado, que estás atrapado, ¿verdad? Y si vamos a la Biblia, en el Salmo hay un pasaje que habla justamente de estar en el lodo. Vengan conmigo al Salmo 69, versículo 14. Escucha esto. Rescátame del lodo, no dejes que me hunda aún más. Sálvame de aquellos que me odian y sácame de estas aguas profundas. Es curioso que este pasaje está en el Salmo 69, que también es conocido como un salmo profético o mesiánico, que refleja todo lo que iba a pasar a Jesucristo, ¿verdad? Y de cierta forma, Jesús estuvo también hundido y dice aquí, rodeado por aquellos que lo odiaban. O sea, Jeremías experimentó en su propia vida ser odiado por su propio pueblo, igual que Jesucristo fue odiado y despreciado por su propio pueblo también. No dice la Biblia qué pasó allí, o sea, qué conversación tuvo Jeremías con el Señor, pero estoy muy seguro que Jeremías clamó igual que este Salmo 69, clamando que Dios lo salvara de ese pozo profundo en el cual se encontraba injustamente, ¿verdad? Pero fíjense de dónde vino la ayuda. Estoy seguro que Jeremías clamó por ayuda. ¿Y cómo sabemos que clamó? Porque cuando leemos la historia de todos los profetas, vemos que todos clamaron que Jesús lo ayudara, ¿verdad? Que Dios lo ayudara. Y Dios lo ayudó, pero de la manera que él menos se imaginaría. Y en esto participó un hombre extranjero, etíope y eunuco, que servía discretamente en la casa del rey Sedequías. Y me estoy refiriendo a Ebed-Melech. ¿Dónde encontramos eso? Eso lo encontramos en el libro de Jeremías, volvamos allí, y vamos a comenzar a leer desde el versículo 7. Escucha este. Pero el etíope Ebed-Melech, un importante funcionario de la corte, se enteró de que Jeremías estaba en la cisterna. En ese momento el rey estaba en sesión junto a la puerta de Benjamín. Entonces Ebed-Melech salió del palacio a toda prisa a hablar con él.
Fíjate, era un hombre que no tenía que ver nada con los judíos. Era único, por tanto no tenía descendencia, por ser extranjero no tenía nada. O sea, era el héroe menos improbable. Y te preguntarás, ¿por qué él decidió meterse en ese problema si no era de él? O sea, él estaba en palacio, estaba viendo las movidas, viendo los chismes de pasillo, las conversaciones entre los funcionarios del rey, los príncipes, y él se indignó ante la injusticia. Ahora, es curioso lo que significa el nombre de Ebed-Melech. Seguramente no era el nombre original de él, era un etíope. Recuerda que aquel tiempo era muy costumbre cambiarte el nombre. No se revela el nombre original, por así decirlo, el etíope, ¿verdad? Creemos que fue llevado ahí en cautiverio, porque no se nos dice más nada de él, solamente aparece en este pasaje. Pero fíjense lo que significa su nombre, significa siervo del rey. Pero cuando vemos las acciones de Ebed-Melech, vemos realmente de quién era el siervo. No era siervo de Sedequías, era siervo del rey de reyes, porque estando allí posiblemente escuchó las predicaciones de Jerusalén. Quizás hayanle escuchado también las escrituras, ¿verdad? Y las profecías, y se había hecho siervo real y seguidor del Dios verdadero. Por supuesto, ante la injusticia y como vio que nadie iba a hacer nada, él se arriesgó su vida, porque ¿quién era él para hablar con el rey? O sea, ¿qué ganaba? Más bien tenía mucho que perder, porque si a este Jeremías, que era judío, lo metían en un foso para morir, ¿qué le iba a pasar a él? Pero él no se aguantó, ¿verdad? Quizás él sintió dentro de él un llamado a actuar con coraje y con fe. Hermano, hermana, igualmente nosotros hoy día, si somos testigos y estamos presentes ante una injusticia y algo malo, tenemos que levantarnos y no solo hablar, sino también a actuar en contra de la injusticia. ¿Y qué fue lo que hizo Bet-Melech que rompió todos los paradigmas? Dice que fue a hablar con el rey y le dijo: mi señor rey, estos hombres hicieron un gran mal al poner al profeta Jeremías dentro de una cisterna. Pronto morirá de hambre porque casi no hay pan en la ciudad. Y entonces el rey le dijo a Bet-Melech: toma contigo a 30 de mis hombres y saca a Jeremías de la cisterna antes de que muera. Y así actuó Jeremías. Ebed-Melech fue a buscar los hombres, pero fíjate, antes de él ir a sacar a Jeremías del pozo, hizo una parada antes. ¿Dónde? Que esto es importante. Dice, versículo 11, se llevó a los hombres y fue a la habitación de palacio que estaba debajo de la tesorería y encontró trapos viejos y ropa deshecha que llevó a la cisterna y se los bajó con sogas a Jeremías. Fíjate una cosa curiosa. A Jeremías lo bajan con soga, pero para subir a Jeremías, Ebed-Melech tuvo la previsión de envolver esas sogas con harapos, con ropas raídas y viejas, para salvar a Jeremías. Ahora, es curioso el detalle de los trapos usados, viejos y asados, porque ¿qué simbolizan? Simbolizan que cuando Dios salva a alguien, no solo lo hace con una soga dura y fuerte, porque muchas veces estamos heridos. De hecho, ¿por qué Él envuelve con tela las sogas? Dice en el versículo 14, Ebed-Melech le gritó a Jeremías: ponte estos trapos debajo de tus axilas para protegerte de las sogas, porque estaba Jeremías
con la piel muy débil y sensible, y el roce de la soga podría lastimarlo mucho más. Simbólicamente, esos trapos viejos simbolizan que cuando Dios salva a alguien, lo hace utilizando aquello que nadie valora, aquello que parece inútil, aquello que está gastado y aquello que no tiene belleza ninguna. Juntos, los trapos y la soga son un símbolo de lo mismo que hizo Jesús con nosotros. Estábamos nosotros igual que Jeremías, en el foso del pecado, hundidos hasta el cuello en nuestras miserias. ¿Y qué pasó? Él vino y Jesús fue esa soga y esos trapos humanos que nos envolvieron y nos sacaron con suavidad. Y Jeremías fue levantado, como es, como significa su nombre. Dios levanta. Jeremías fue levantado del pozo profundo en el cual se encontraba. Esto significa que cuando Dios quiere levantarte y quiere salvarte, no te va a lastimar. Dios utiliza las cuerdas de amor de Oseas 11:4 para salvarte y levantarte hacia Él. Como reflexión final, escucha esto. Así como Jeremías fue levantado del pozo con sogas envueltas con trapos para no ser herido, Jesús nos rescata con fuerza que salva y un amor que cuida. Él nos saca del pozo del pecado sin romper lo que ya está frágil, usando cuerdas de amor que levantan, sostienen y sanan al herido. Que Dios te bendiga. Y si quieres saber qué pasó con Ebed Melech, te dejo de tarea que leas Jeremías 39 del 15 y 18. Y ahí verás cuál fue la recompensa de Dios para él. Dios te bendiga. Agur.